Recording in progress. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, saludarlo, senador Kuchel, y a todos los presentes, agradecer la invitación a nombre del Comité de Prevención contra la Tortura, que constituye el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Eh, para nosotros era muy importante esta instancia para dar a conocer nuestro trabajo, en tanto somos un organismo de derechos humanos, probablemente de los más nuevos. Llevamos recién en funcionamiento 2 años y la ley que nos crea recién cumplió 3 años, ¿sí? Y como nacimos en plena pandemia, en mayo del 2020, la verdad que eh, han sido pocas las oportunidades de dar a conocer más ampliamente nuestro trabajo. Nos importa sobremanera que así sea, porque somos un organismo autónomo del Estado, creado a partir de los compromisos que adquiere este con organismos internacionales, particularmente con Naciones Unidas, y creemos que cumplimos una importantísima labor para el Estado, para todas sus instituciones, y vamos a pasar a dar cuenta muy brevemente de la historia del mecanismo para entender el contexto en el cual surge y sus principales lineamientos, para luego dar a conocer las tareas en las cuales estamos abocados hoy día. Para ello trajimos una pequeña presentación que la vamos a compartir y dejar acá. Somos ese comité para la prevención, el nombre se llama Contra la Tortura, nosotros ponemos de la tortura, que constituye, como les decía, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Chile, ¿no? Como tienen muchos países sus propios mecanismos nacionales de prevención, básicamente todos los que han firmado la Convención Internacional contra la Tortura. Es un organismo funcionalmente autónomo, está fuera de los 3 poderes del Estado. Nuestra ley interna lo instaló dentro de otro organismo para aprovechar su cobertura territorial y algunas funciones que son importantes, y nosotros nacemos al alero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es otro organismo autónomo del Estado, fuera de los 3 poderes, pero hay que aclarar que somos un organismo autónomo dentro de otro organismo autónomo. También somos autónomos respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, autonomía presupuestaria, funcional eh, y de penal, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, si bien nos alberga, no puede operar en estas temáticas si no es a través nuestro, ¿no? La ley 21.154 nos creó hace 3 años atrás, y ahí está lo que les planteaba, que pueden actuar exclusivamente a través nuestro. Nuestra normativa está dentro de los estatutos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en tanto tiene personalidad jurídica y nos alberga, ¿cierto? Y tenemos un propio reglamento interno del comité. El año 84, la Convención contra la Tortura define y lo describe este comportamiento por parte de los estados y de sus agentes, y esta prohibición absoluta en cualquier contexto, incluidas las guerras u otras calamidades o estados de excepción, de la utilización de la tortura para los fines que se pretenda. Y por tanto, al constatar años después de que seguían produciéndose tortura, Amnistía Internacional establece que en más de 141 países se sigue produciendo, se entendió que era necesaria una estrategia previa y anterior de corte preventivo que no atacara la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes una vez que estos hayan sucedido, sino que crear órganos de visita, que es nuestra principal función. Hacemos visitas a las distintas instituciones, luego de las cuales elaboramos sendos informes
que los entregamos a las instituciones que visitamos, los trabajamos con ellos y desarrollamos un diálogo con las instituciones, precisamente por el carácter preventivo que nosotros tenemos, ¿no? Por tanto, actuamos a nivel preventivo como de mecanismo no judicial o internacionalmente se le ha llamado magistratura de convencimiento, y estamos enfocados en las visitas que realizamos y en el posterior diálogo con las instituciones. Todo esto va siendo acompañado, lo que les voy hablando, del PPT, y va a quedar a disposición en caso que se lo requiera, ¿no? Nuestro vínculo a nivel internacional está con el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, y a nivel nacional con todos los otros mecanismos nacionales de prevención contra la tortura. Chile ratifica el año 2008 y recién publica la ley el año 2018. Hay que acordar aquí que el 2016 se modifica el Código Penal en los delitos constitutivos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, del 150A y D, ¿no? ¿Cuál es nuestro mandato? Contribuir a prevenir la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes mediante un sistema de visitas periódicas en los lugares donde hayan personas que se encuentren privadas de libertad o bajo la custodia o cuidado del Estado. Cuando se habla de privado de libertad se entiende en el sentido más amplio, no solamente aquellos condenados por delitos o que estén en internación provisoria o en prisión preventiva. Buenas tardes, senador. Eh, Sino que todos aquellos... Sí. Bien, voy a tomar 10 segundos para... Somos el Comité de Prevención contra la Tortura y estamos dando el marco general legal y el contexto en el cual, para pasar después a los contenidos específicos de nuestro trabajo. Personas privadas de libertad son todas aquellas personas que están con imposibilidad de moverse. Entonces, en Chile estarían bajo este concepto o cuidado o custodia del Estado todos los que están en Gendarmería de Arica Punta Arenas, todos los hospitales psiquiátricos y clínicas públicos o privados de Arica Punta Arenas en todo el territorio nacional, todos los centros de personas mayores, todas las residencias donde hay menores de edad, correspondiente a la red Sename o Mejor Niñez o cualquier institucionalidad que los albergue. También en una quinta área de trabajo, que son todas las comisarías, subcomisarías, retenes y cuarteles de la PDI a nivel nacional. En total nos corresponde visitar aproximadamente 2.500 y un poco más de instituciones. Somos un equipo de 21 personas y entendemos que cumplimos un rol importante dentro del Estado en tanto desarrollamos labores junto con las instituciones para prevenir que este tipo de hechos sucedan. Cuando hablamos de tortura también hay que precisarlo, no estamos fuera del concepto de derechos humanos quizás al cual estamos acostumbrados estos últimos años en términos de esa tortura tipo que da el agente del Estado en contra de un sujeto, sino que en estos otros contextos donde hay niños, donde hay personas con trastornos graves de salud mental, donde hay adultos mayores al cuidado del Estado, constituye cualquier conducta intencional que cause un grave daño al sujeto. Y a veces se puede traducir sencillamente en castigarlo en una salita durante 2 días sin poder ir al baño o sin alimento o burlarse de ellos. Todas esas conductas podrían llegar eventualmente a constituir el delito de tortura o su forma residual, que son los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Para eso la ley nos dotó de amplias facultades a nivel legal en términos de poder entrar a todos los recintos que constituya una grave falta a la probidad pública, aquel que nos impida, incluso los vehículos de traslado, revisar las fichas clínicas, primero con el consentimiento, pero en caso en que sea necesario, incluso sin el consentimiento de la propia persona. Creo que somos el único organismo en Chile que tiene esa función por lo sensible y delicado de las tareas a las cuales nosotros nos encontramos abocados, ¿no? Y hay una serie de otras funciones que tienen que ver con hacer un informe anual, informes semestrales, hacer convenios, hacer propuestas de modificación legal y reglamentaria, entre muchas otras, ¿no? Pero lo principal son las visitas.
Tenemos excepción de denuncia, el artículo 175 del Código Procesal Penal. Somos, en ese entendido, los únicos funcionarios públicos, además que estamos exceptuados, y tenemos obligación de denunciar cuando estamos frente a una persona que esté en riesgo vital o que haya sido víctima de tortura. Tenemos un deber de reserva respecto de la información y quizás lo más importante que tengo que contarles es que a partir de este año, porque en octubre del año pasado nos incorporamos 4 expertos y en marzo de este año otro más, y con eso completamos el equipo del comité de 7 expertos que concursamos por alta dirección pública en un proceso largo y competitivo de un año. Y este comité de 7 expertos tiene un equipo de 14 profesionales que los apoyan para realizar todas las visitas de las cuales les hablamos. Estamos en este momento arrendando una sede definitiva que estamos licitando para poder acondicionarla y adecuarla a nuestras necesidades, que tenemos un plan anual de visita, se han consolidado los estatutos, tenemos ya todos los medios de difusión, página web, entre otros, pero lo más importante que queríamos comentarles es que este equipo que ustedes pueden ver que es muy pequeño para visitar 2.500 instituciones o centros a nivel nacional, eh, tenemos un plan de visitas que nos permite hacer 50 visitas al año, las cuales jerarquizamos y seleccionamos bajo un proceso riguroso de estudio de cuáles son las que son más graves, que requieren más urgencia, etcétera. Este es el equipo de expertas y expertos. No voy a leer ni siquiera la primera línea de los currículum, pero, insisto, hemos pasado por un proceso de alta dirección pública, estamos en un primer nivel jerárquico, tenemos un mandato que dura 4 años y la posibilidad de salir de nuestro mandato es por moción de 10 diputados que presenten ante la excelentísima Corte Suprema para nuestra remoción. Por tanto, la ley también en ese sentido, por la dedicada labor que cumplimos, nos ha blindado y dado las facultades para poder desarrollar adecuadamente nuestro trabajo. Tenemos doctores en psicología, doctores en salud pública, abogados expertos en derechos humanos, médicos familiares, abogadas con maestrías en Inglaterra, doctora, y sociólogo y un trabajador social, teniendo una amplitud de profesiones y de temáticas que somos capaces de abordar. Nos dividimos en estas 5 grandes áreas que ya les comenté: la policial, la penitenciaria, la de infancia, la de personas mayores y la de salud mental. Y para ser más concreto y dar quizás paso a lo que podrían ser algunas preguntas que pueda ir dirigida a nosotros, voy a pasar, aparte de todos los protocolos de actuación que tenemos y que han sido requeridos para capacitar también al Poder Judicial, tenemos un plan de visitas que el primer año fue muy bajo por las razones que les cuento. El año pasado fueron 32 visitas, este año tenemos planificadas 50 a lo largo de todo el territorio nacional, y que se dividen en áreas y en regiones en las que ustedes pueden observar. Obviamente no tenemos la posibilidad y el marco presupuestario que nos permita estar en todas las regiones, pero las que privilegiamos y jerarquizamos este año probablemente van a ser distintas a las que vayamos los próximos años, ¿no? Y nos constituimos un equipo de 6, 7 personas que visitan hasta 3 o 4 días completos un recinto, entrevistando al director, a los subdirectores, jefes de unidades, profesionales de trato directo y también a los usuarios, sean condenados, sean niños, sean personas con trastornos mentales, adultos mayores o quien fuera, ¿no? Está nuestro informe anual que ya está publicado y creo que lo enviamos a esta comisión. Y nos reunimos además para tratar de cumplir con nuestro mandato con organismos internacionales y con instituciones a nivel nacional, ¿no? Desde la Alta Comisionada de Derechos Humanos, el representante para América del Sur, autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Derechos Humanos, y distintos comités y asociaciones y mecanismos nacionales de prevención de otros países. Y a nivel nacional, solo este año nos hemos reunido
bueno, en enero con el ex ministro de Justicia, ahora también en marzo con la nueva ministra de Justicia, con el presidente de la excelentísima Corte Suprema, con el Ministerio de Desarrollo Social, de Salud, el Defensor Nacional, trabajamos con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, con el general director de Carabineros, con Mejor Niñez, eh, con la PDI, con Defensoría de la Niñez, entre muchos otros, porque tenemos un trabajo que tiene por ley también que ser coordinado con ellos. Y aquí hay algunas imágenes que son soporte, digamos, de lo que han sido nuestras reuniones, muchas de ellas, como se puede, virtuales, pero algunas a nivel presencial, y que nos ha permitido, digamos, ir desarrollando nuestro trabajo en estas condiciones. Esa es la casa que estamos habilitando en Providencia, que tiene por propósito constituirse en nuestra sede permanente, y eso es lo que podría plantear. No. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando usted dice que son 200, por lo tanto, visitas que ustedes van a efectuar en el periodo de 4 años, 50 por año, aproximadamente. ¿Cuáles son los criterios que ustedes utilizan para discriminar, decir, mira, a estas 50 vamos a ir? Porque no me quiero quedar solo con el aspecto cuantitativo, sino que me interesa mucho lo cualitativo respecto de lo que ustedes buscan constatar y al mismo tiempo demostrar que ocurre en diferentes lugares, y si pudiera especificarme dónde están más bien los acentos de estas visitas, registros que pudieran ser algunas instituciones. Me preocupa mucho lo de la niñez, sobre todo porque vengo de la región del Biobío y se está cerrando un hogar en donde hubo, para ser específico, en donde un tiempo atrás hubo una balacera, hay una acusación de abuso sexual de parte de una de las profesionales que estaba ahí. De hecho tuvo un hijo con un niño de 15 años, y ahora se está cerrando por las razones que determinó el programa Mejor Niñez y la ministra. Me preocupa mucho, o sea, cómo se discrimina o cómo se determina por qué ir ahí. Espérame un segundito, senador Kuchel. Consultar respecto del presupuesto, porque es autónomo, y de dónde viene el presupuesto, porque a veces la autonomía llega hasta ahí nomás. Tiene un límite. Y en segundo término, ¿cuáles han sido los principales resultados que han obtenido a consecuencia de su trabajo? ¿Cuáles son las dificultades principales que observan y de qué cosas están satisfechos, que se han logrado? Gracias. Tiene la palabra Francisco. Gracias, presidente. Gracias, senador Kuchel. Muy brevemente, ¿no? Tenemos un sistema de 8 criterios para poder decidir entre estas 2.500 instituciones cuáles son las 50 que vamos a elegir al año. En parte, tratamos de tener una cobertura a nivel nacional que no descuide ninguna situación que pueda ser muy relevante. Tratamos de equilibrar estas 5 áreas de las cuales hablamos, tanto de personas con trastornos mentales, en lo público y en lo privado. Niños, niñas, adolescentes, por cierto, todas las personas cumpliendo condena privadas de libertad. Cuando hay denuncias o antecedentes o sumarios, indudablemente se nos transforma en un criterio o en uno de esos 8 criterios, que se junta con el hecho de que cuando la institución ya ha sido visitada por el Poder Judicial, por Defensoría de la Niñez, por el programa de Mi Abogado o cualquier otro, tratamos de evitar sobreintervenir y volver a cubrir, digamos, ese lugar que ya está cubierto, ¿no? Nuestras visitas, como le decía, son muy exhaustivas, probablemente son las más exhaustivas en términos de que somos un equipo, se vino, cuando visitamos un hospital, por ejemplo, hace un mes, el Hospital del Peral o el Hospital Psiquiátrico El Salvador, aquí en Valparaíso, somos un equipo de 8 o 9 personas
que nos distribuimos funciones, se entrevista a todos, se hace un vaciado de eso y se elabora un informe de 40, 50 páginas que se trabaja con la institución. ¿Qué es lo que se observa? Condiciones estructurales del lugar, se observa el trato, el vínculo con el entorno, las posibles variables que estén vinculadas a la vulneración de algún tipo de derecho. Y efectivamente nos preocupa, senador, la situación de los niños, niñas y adolescentes en particular. En tanto, cuando están bajo el cuidado y custodia del Estado, además, no tienen las posibilidades muchas veces, tanto a nivel verbal, conceptual, de poder comunicar situaciones que a ellos le están afectando. Nos informan a nosotros a diario respecto a distintos centros, en algunos de los cuales el propio director tiene algunas conductas que están reñidas al menos en lo administrativo con lo que debiera ser, y en algunos otros casos tienen imputaciones formales ante la justicia de posibles delitos particularmente sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. Y esa es una realidad. Tenemos 30.000 denuncias por delitos sexuales al año, de las cuales un 75% son en contra de niños, niñas y adolescentes. Y por eso, a nivel internacional y en estos mecanismos nacionales, preocupa tanto a las personas privadas de libertad, porque el hándicap que pueden presentar a nivel intelectual, o por la corta edad, o por la falta de movilidad en los adultos, o cualquier situación que le esté afectando, se potencia con la privación de libertad y la pérdida del contacto hacia afuera. ¿Qué es lo que hemos observado? Situaciones en las cuales que llegan a ser malos tratos o tratos crueles, inhumanos y degradantes del 150D del Código Penal, aunque nos preocupa más el derecho internacional, y algunas que por su gravedad llegan a constituir el delito de tortura, como, por ejemplo... Perdón, esto que les preocupa más el derecho internacional es porque es más riguroso, es más exigente que el derecho No, nacional. yo le ¿O diría que por qué es la diferencia? porque es más amplio y cubre Ya. una serie de situaciones y tiene estándares de tipicidad que son distintos a los que están en nuestro Código Penal, que en general es muy restrictivo, última ratio, y nos interesa que poder dar cuenta de la situación en la cual está la gente. Usted preguntaba, senador, qué cosas hemos hecho. Yo le diría que hasta en un punto hemos salvado vidas, si se puede decir de alguna manera, porque nos hemos hecho cargo de algunos casos a propósito de denuncias. Tenemos un plan anual de visitas, pero también reaccionamos frente a alguna denuncia en particular y hacemos una visita cortita, ad hoc, de una tarde, de toda una mañana, donde vamos a abordar específicamente el caso que nos están requiriendo, y cuando estos tienen una gravedad tal que no solamente está en riesgo la integridad física, psicológica, sexual, como establece el código, sino que también, y aparte de la dignidad, el propio bien jurídico de la vida, ¿no? No sé si hay algo de lo que usted me planteaba que me quedo... Sí, o los resultados medidos en alguna estadística, de qué tipo de observaciones, estadísticas, Sí, mire, qué casos. hemos visitado todos estos centros que le estoy... Sí, eso lo vimos, pero ¿y qué tipo de casos son? Perfecto. ¿Y qué casos han resultado satisfactorios para usted? Porque a veces uno se siente contento con cosas inesperadas. ¿Y qué caso usted cree que le faltan herramientas, elementos para atender mejor alguna situación? Bueno, nosotros como comité en particular, lo que nos preocupa y nos ocupa es poder llegar a la mayor cantidad de centros y hacer la mayor cantidad de visitas posibles, ¿no? 2.500 visitan 50 al año. Sí, y en eso, senador, ¿qué es lo que hemos observado? Muchas veces, por ejemplo, que hay conductas de castigo por parte de los cuidadores respecto de, ya sea los que están cumpliendo condena dentro de un recinto de gendarmería. Hay desde golpes, burlas, pérdidas de derechos que no corresponde, contenciones que son inadecuadas y pasan e innecesarias,
Y la ley define, el mismo artículo 150 del Código Penal, define que la tortura y los tratos crueles, humanos y degradantes parten cuando deja de ocuparse la fuerza o la contención necesaria normal dentro del funcionamiento, por ejemplo, de un carabinero para detener a alguien, cuando ya lo tiene reducido, lo tiene con esposa dentro del vehículo policial y entra a golpearlo y profiere palabras hacia él y lo hace este golpe como una manera de degradar y de burlarse, eso ya son conductas que son constitutivas a nivel internacional de tratos crueles, inhumanos, degradantes y que podrían llegar incluso a ser constitutivas de tortura de acuerdo a la gravedad, porque hay un continuo ahí entre la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. A una persona en un hospital psiquiátrico, cuando los propios cuidadores se burlan de ello, lo castigan, por ejemplo, ahora en el hospital, en un hospital psiquiátrico que visitamos, un adulto, 35 años, con trastornos mentales graves, se orina en el living, digamos, donde, el espacio donde comparten. Si frente a esa situación viene un cuidador y lo castiga, lo golpea, se burla, lo encierra en la pieza, son conductas que son inadecuadas. Incluso el propio agente sabe que esa conducta no está dentro de los protocolos, que está prohibida, ¿no? En general, velamos porque todas estas conductas que están claramente estipuladas en términos del cuidado y la custodia se cumplan. No vamos más allá de eso, ¿no? Y lo hacemos en estos distintos lugares y nuestra pretensión es llegar mucho más allá. Que somos autónomos porque tenemos un presupuesto que lo entrega el Estado anualmente, que no pasa por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, salvo que llega por allá. Buenas tardes, senadora. Buenas tardes, senadora. Le habla Francisco Mafioletti, presidente del Comité de Prevención contra la Tortura. Buenas tardes, Francisco. Disculpe, porque estaba en No. una reunión y después me atrasé con el almuerzo. No se preocupe, Está bien, senadora. está bien. Disculpa. No se preocupe. No se Muchas preocupe. gracias. Bueno, como le decía, senador, nuestro presupuesto es un poco menos de 1.000 millones, eso está por ley. Es insuficiente para todo lo que se nos pide que hagamos y para nosotros poder cumplirlo de forma adecuada. Nosotros podemos distribuir ese dinero de la forma en que nos parezca más adecuada para los fines de nuestro mandato, y nadie nos puede decir tú tienes que ir a visitar este lugar o este otro, o tú tienes, y menos, tú tienes que concluir, o sería oportuno, sería positivo que concluyas tal cual o tal otra cosa, básicamente porque está dentro de nuestro mandato esa autonomía y porque nosotros no vamos a permitir nunca una situación de esa naturaleza. Nuestro organismo es eminentemente técnico, altamente capacitado, con profesionales de amplísima trayectoria en el ámbito público, y lo que queremos es hacer nuestro trabajo de la forma más objetiva, rigurosa, seria posible, y que termine aportando al Estado para mejorar las condiciones en las cuales se encuentran estos adultos mayores, los niños, los privados de libertad en recintos carcelarios, etcétera. Senador, usted había pedido la palabra, Tomás. Gracias, presidente. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Hay una situación que salió hace poco a la luz pública, que es las torturas y vejámenes que ocurren en recintos penitenciarios entre pares, no de la institucionalidad. La extorsión. Que venía, claro, que tiene que ver con la extorsión al interior. El comité también revisa ese tipo de situaciones al interior de los recintos penitenciarios. Y también, finalmente, ¿qué pasa con las conclusiones que ustedes sacan? Después de revisar, se hace un informe, y cuál es la implicancia que tiene ese informe, que yo creo que es bueno. Y ahí se realiza otra pregunta también, que usted dice que han recibido denuncias. En el fondo, ¿cuál es el grado de difusión que tiene el comité? Porque los organismos conocidos son
la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero el comité no tiene, digamos, el grado de conocimiento por parte de la ciudadanía que tienen las otras instituciones. Y ¿cuál es la visión que tienen ustedes? Porque en Chile la violación de derechos humanos en los hogares de menores trasciende a todos los gobiernos. No, ninguno que se haya exceptuado, porque han venido ocurriendo de manera sistemática, y algo que todavía tenemos una deuda pendiente como país que no somos capaces de resolver. Entonces, desde la mirada del comité, en términos generales, por los hechos que muchas veces tienen una connotación nacional, igual yo creo que ustedes tienen una conclusión o una mirada respecto a esta situación y de cómo poder corregirla. Porque nosotros modificamos la ley, va a haber una separación de las instituciones, pero yo creo que eso es una parte. Hay tiene que haber otros elementos de finalmente cómo se hace efectivamente la atención a los menores que pueden estar institucionalizados por problemas. Uno, en este caso, van a ser los que están por problemas familiares, pero otros por temas delictuales. Entonces, yo creo que la reforma, no sé si va a dar a lo que esperamos o es necesario otras modificaciones. Mira, yo por el tiempo le responde y le agregaría yo una solicitud. Si ustedes tuvieran o se constituyeron en el hogar ese Carlos Macera. Okay. Porque es una situación notoria y pública lo que allí ocurrió y lo que está ocurriendo, porque ahora viene el plan de cierre y todo niño, pero son 14 personas que no podemos despreocupar. Entonces, si ustedes tuvieran informes de eso, porque yo imagino que estos informes sirven para tomar decisiones, pero también para que la justicia proceda, que es un poco lo que pregunta el senador Sangüesa. Sí. Sangüesa. En honor al tiempo, sobre todo el de ustedes, voy a ser muy está esperando otro voy a ser muy breve, y de las personas que están esperando fuera. Gracias, senador. Voy a tratar de responder en tiempo y forma a sus preguntas. La primera, las riñas entre internos de tortura o tratos inmigrantes dice relación con el grave daño que infringen agentes del Estado o particulares por delegación o con la aquiescencia de los agentes del Estado. Todo lo otro, las otras figuras, por ejemplo, un interno que le pega a otro, lo maltrata, son conductas que están tipificadas en el código y que va a depender, puede ser desde un homicidio frustrado, puede ser lesiones, pueden ser amenazas o la otra conducta de los 600 tipos penales del Código Penal que se constituya, digamos. Incluso demuestra figuras que lo cumplan. Los trabajadores inmigrantes es una figura internacional que básicamente se hace responsable de este deber de cuidado por parte del Estado a través de sus agentes respecto de los propios ciudadanos. No es que no nos interesen los otros tipos de malos tratos, porque hay vulneraciones de derechos humanos y hay personas que lo están pasando mal, ¿cierto? Pero es la justicia la que se hace cargo de ello bajo otras figuras y que exceden nuestro mandato. Le agradezco además la pregunta, porque hay algo que yo quizás no he puesto demasiado énfasis, que tiene que ver con qué se hace al final con nuestros informes. Nosotros hacemos recomendaciones a las instituciones y tenemos la facultad de solicitarles y hacer un seguimiento a estas recomendaciones a efecto de que se introduzcan los cambios y modificaciones que nosotros estamos planteando, que constituyen variables que están vinculadas a la probabilidad de comisión de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y en eso las instituciones tienen un cierto deber y una cierta obligación tanto de respondernos como ejecutar estos cambios que nosotros proponemos.
Nuestra misión preventiva dice relación con generar una cultura del buen trato, digamos, ¿no? Y es más allá del caso en particular, por eso nosotros no nos hacemos parte, no tenemos legitimación activa para hacernos parte en algunas causas, derivamos al INDH cuando es pertinente, ponemos una denuncia ante la Fiscalía, pero nosotros no acompañamos ni llevamos, porque no nos interesa la persecución penal, sino que la generación a nivel institucional de estas mejores condiciones, las más idóneas, ¿no? Entendemos que el delito se ha producido en todos los gobiernos, indistinto de su color político, y se produce en la mayoría de los países del mundo. Y esto es algo que resulta preocupante porque es, insisto, es propiciado por los propios agentes del Estado, independiente del tipo de régimen, del tipo de color político o del quien esté gobernando en ese momento. Y a cualquiera de ellos que nosotros encontremos que hay que hacerle una observación, la vamos a hacer y le vamos a dar la publicidad que sea necesario, ¿no? Y respecto del hogar, vamos a revisar, presidente, si es que hay una visita a este hogar en particular, que nos han comunicado también hace 2 días que estaban por cerrarlo. Sí le puedo decir que hicimos una visita al CREAP Pudahuel, 2 visitas el año pasado, que es concordante con los otros informes que propusimos que se cerrara, y hemos hecho visitas a otros hogares este año, y le hacemos la recomendación al propio hogar, al propio director o directora, para que cambien ciertas conductas. Después, al nivel inmediatamente superior, jerárquico, a Mejor Niñez en este caso, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y cuando es pertinente, vamos hacia el lado, hacia el Poder Judicial, hacia Fiscalía o hacia cualquier otro organismo del Estado que esté vinculado con estas temáticas para que en conjunto se vaya generando este cambio cultural y se generen estas mejores condiciones, o al menos ataquemos aquellas variables que están propiciando una cultura que no se horrorice y que de alguna manera permita que se den situaciones de esta naturaleza. Para cerrar, solamente hay que decirlo, cuando nos entrevistamos con personales de hospitalidad, de residencia, hay muchos de ellos que colaboran con nosotros, nos dicen, mi compañero está haciendo esto. O sea, hay, más allá de toda la crítica que nosotros podamos hacer, hay mucha gente muy comprometida en los hospitales psiquiátricos, en las cárceles, en los centros de adulto mayor o de niños, niñas, adolescentes, y en las propias comisarías y cuarteles que están dispuestos a colaborar, a denunciar, a hacerse parte con el cuidado y protección que nosotros podemos brindarle, digamos, y la ley permite, porque entienden que ahí hay algo que no está bien, ¿no? Y nosotros ponemos el acento en ese punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, muy amable, y le reitero, si tuviera el informe o si se pudieran constituir a última, también es súper importante por lo que hay que hacer ahí, y no puede terminar en el cierre y en el traslado y en la reubicación y en la relocalización si tenemos cuestiones pendientes. Muchas gracias. Bueno, a continuación tendrá el tiempo el segundo invitado, que es la Coordinación Provincial de Usuarios y Usuarias del PRICE de Arauco, con el objetivo de dar a conocer sus observaciones respecto del bono de reparación Vales, junto con la propuesta de mejoramiento del mismo y los beneficios adicionales de una pensión de régimen, además sobre la recuperación de sitios de memoria en la provincia de Arauco, jornadas de educación popular en lo relativo a los derechos humanos. ¿Están conectados? Ahí está. Tiene el tiempo, por lo que resta de la sesión, el señor Patricio Dinamarca Abarca y don Emilio Silva Báez. Don Patricio. Señor Gastón Saavedra Chandía, honorable senador, un gusto de saludarlo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Y por su intermedio nos dirigimos a la comisión. Saludamos a los senadores y a las senadoras. En la provincia de Arauco, esta coordinación de usuarios y usuarios PRAI representan a 18.030 beneficiarios y beneficiarias directas de las leyes de reparación, junto a sus grupos familiares que fueron afectados por la acción de la dictadura militar. Nos acompañan en esta presentación, en nuestro recuerdo, nuestras víctimas, María Elis Vázquez Fredes,
Elías Jana Santibáñez, Nelson Aranea Loaiza, Antonio Aguirre Vázquez, Jorge Ayllón Lara, Jaime Cuevas, Serafino Orellana Rojas, Mario Alberto Pirín Roa, Humberto Villagra Cruces, Luis Pincheira Díaz, Neptalí Figueroa Carrasco, Roberto Valdebenito Vira, en ellos y en ellas viven en nuestra memoria agradecida. Los graves daños causados por agentes del Estado a miles de compatriotas está ampliamente documentado en diversos informes oficiales, entre otros los informes Retin y Vale, además de distintos archivos en la Oficina Nacional del Retorno y en la Oficina de Elecciones Políticas en el Ministerio del Interior. Estos han sido bases de las leyes de reparación que afectaron el periodo de dictadura a distintos ciudadanos y ciudadanas de todo el país y también, porque no fue la excepción, nuestra provincia de Arauco. Estos tristes sucesos han sido repudiados por la sociedad chilena. Además, expresado este repudio en decenas de fallos de los tribunales de justicia con fuertes condenas a ex universitarios. Políticamente lo ha avanzado en esta materia, pero aún es débil la formación ciudadana en los derechos fundamentales y la preocupación del Estado no es prioritaria en este tema. En general, se entiende por reparación un conjunto de medidas orientadas a restituir los derechos y a mejorar la situación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, así como promover reformas políticas y legislativas que impidan la repetición de estas violaciones. El daño causado por estas violaciones masivas afectaron la base de la convivencia de la sociedad chilena, junto a desconfianza en sus instituciones y minaron el respeto a la autoridad que emana del prestigio y no del miedo. El reconocimiento de estas violaciones por parte del Estado de Chile implicó medidas concretas de reparación material, moral, espiritual a las víctimas, expresado en leyes de la República, junto a medidas de no repetición, y en esto es fundamental la educación en la promoción de estos derechos fundamentales. Educar en la cultura de los derechos humanos no es una tarea fácil en nuestro país. Incluso aún persiste la incomprensión de estos por una parte de la sociedad o se atribuyen a un determinado sector político, olvidando que la humanidad desde 1945, después de la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial, inició un proceso de asumir estos derechos como base de la convivencia humana a escala mundial. En el contexto de la situación de violencia que vive actualmente nuestra provincia, es complejo promover la educación de estos derechos. El Estado denota su ausencia, especialmente en medidas concretas que mejoren la calidad de vida de las comunidades que habitan esta. Se opta por una creciente militarización ante un conflicto que es eminentemente político. Solicitamos a esta comisión oficial al Instituto Nacional de Derechos Humanos con el objeto de instalar una oficina de su institución en la provincia de Arauco con pertinencia cultural. Las agrupaciones de víctimas, con el apoyo permanente del equipo Pride de Arauco, hemos querido mantener la memoria de las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro territorio por la dictadura militar. Esto con el objeto de sensibilizar a la comunidad de la importancia del respeto pleno a estos derechos fundamentales y en la no repetición. En el Estado social se volvieron a violar masivamente los derechos humanos, afectando especialmente a los jóvenes de este tiempo, que son nuestros hijos, nuestras hijas, hijos y nietas. Creíamos que esto nunca más volvería a suceder en Chile. Hoy es indispensable seguir promoviendo la sensibilización y educación en la comunidad. Con este objeto hemos impulsado el proyecto de Casa Pride Arauco, que tiene por finalidad crear un espacio para la educación popular como un foro permanente, con la ciudadanía y la protección de los derechos, un centro de documentación especializada en la materia y un lugar de homenaje permanente a nuestras víctimas. Se ha ingresado el proyecto de habilitación de Casa Pride al gobierno regional de la región del Biobío. Solicitamos a la comisión respaldar este proyecto ante el gobierno regional indicado y el puesto
del presupuesto de la Nación, año 2026, proyecto que está desarrollando hoy día en el Parlamento, velar por una indicación que provea fondos para este anhelado proyecto de Asociación Provincial de Usuarios y Usuarias PRAIS de la provincia de Arauco. Junto a lo anterior, solicitamos a la Comisión que sea Poder Judicial para avanzar, que autorice, en la colocación de un monolito de homenaje a las víctimas de estas violaciones en el de propiedad del Poder Judicial. La Comisión Nacional de Prisión y Política y Tortura reconoció este cuartel como un centro de detención, prisión política y tortura, donde pasaron cientos de detenidos y detenidas de diversas comunas de la provincia. En el hotel fue Fredes y Neftalí Figueroa Carrasco, junto a los crímenes de Humberto Villagra Cruces y Roberto Valdebenito Vira, patrullas de carabineros que salieron de este cuartel. Otro sitio que fue ocupado como centro de prisión política y tortura en los días posteriores al golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 es la parcela de José Santos Jorquera en la ribera del lago Yeollí, comuna de Tirúa, donde fueron salvajemente torturados destacados dirigentes mapuches de la localidad, entre otros el respetado Lonco Carilao Tranamil. Solicitamos oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que estos organismos intercedan en el reconocimiento de este lugar como un espacio de memoria en homenaje a las víctimas que sufrieron prisión política y tortura y como un acto de reparación moral a sus familiares y a las comunidades mapuches que actualmente y que en ese entonces también habitaban dichos sectores. Y por último, solicitamos oficial a Carabineros de Chile con el objeto de colocar una placa de homenaje a las víctimas que sufrieron prisión política y tortura en el ex centro de la reforma agraria en la localidad de Quillactún, en la comuna de Los Salados, espacio ocupado hasta 11 de septiembre de 1973 como un centro de capacitación a los dirigentes campesinos del proceso de reforma agraria, del intenso proceso de reforma agraria que se vivía en la provincia de Arauco. Posteriormente al golpe de Estado fue ocupado por el ejército como centro de prisión política y tortura y luego fue trasladado a Carabineros y actualmente se localiza el cuartel de la Prefectura de Fuerzas Especiales en dicho lugar. Para finalizar, entre otros, queremos solicitar un aumento sustantivo del presupuesto en la Ley de Presupuesto de la Nación del año 2023 para el programa de atención integral en reparación de salud PRAIS, tanto a nivel del país como especialmente en la provincia de Arauco, pues acá se viven muchas carencias, como ya las explicábamos, especialmente por la distancia, por el complejo distanciamiento geográfico de los 18.030 beneficiarios y beneficiarias, los cuales se hace difícil atender. Ante esto solicitamos a ustedes, Comisión de Derechos Humanos del Senado, aumentar la partida de recursos en la Ley del Presupuesto año 2023 para el Programa de Atención Integral de Salud PRAIS. Para finalizar esta intervención en particular, porque luego viene la de don Emilio Silva Valdés sobre el tema de reparaciones económicas, expresamos a nombre de la coordinación PRAIS nuestro apoyo al proceso constituyente y al nuevo proyecto de nueva constitución que la Convención Constitucional está por entregar al país el próximo 4 de julio, pues en lo fundamental recoge como base fundante de la nueva Carta Magna los derechos humanos y promueve su respeto en la más amplia dimensión de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Agradecer la exposición y solicitarle si usted pudiera hacer llegar a la comisión la exposición, por favor, para dejarla registrada en el acta. ¿Me escucharon? Patricio. Repita, por favor. Solicitar que nos hagan llegar al correo de la comisión la exposición de Patricio, por favor. El texto. Sí, correcto.
Se agradecería eso, porque Bien. hay varias peticiones que nosotros tenemos que responder y además tenemos que derivar. Perfecto. Muchas gracias. Presidente es Emilio Silva Valdés, y también me corresponde decir algunas cosas en relación al tema que estamos conversando. Por lo tanto, saludarle a usted como presidente de la comisión, al mismo tiempo que saludar a nuestra senadora Fabiola, que ojalá tenga una muy buena gestión, y a los otros señores senadores de la comisión que no están, también saludarlos en ausencia, y creo que eso confirma mucho más lo que voy a plantear. Estamos en una provincia muy abandonada por nuestro Estado en general. Entregar a ustedes, que hoy día están presentes en la comisión, un saludo muy respetuoso y agradecer la posibilidad que nos dan de representar a muchos y muchas que por años han tenido la discriminación, ya sea personal, familiar o social, donde generalmente hemos sido invisibilizados por nuestras principales autoridades de todos los niveles. Y creo que hoy día, en esta comisión, eso se hace más fuerte. No venimos, estimado presidente y estimada senadora, a hablarles de las leyes 19.123 o de la ley 19.980 o de la ley 19.992 y de un conjunto de normativas constitucionales, fichas técnicas, protocolos, etcétera, que son medidas reparatorias a los que deben tener derecho las víctimas familiares de la represión política ejercida por el Estado y que se hizo muy presente a partir del 11 de septiembre de 1973. Queremos hablarles de una realidad que nos ha tocado vivir, donde nuestro Chile se fracturó y nos hicieron creer que habían buenos y malos. Los malos éramos los que creíamos en un gobierno popular, en un Chile de igualdad. Pero eso significaba no ser chileno. Y para nosotros y nosotras, las penas del infierno. Muerte, desaparición, tortura, pérdida laboral, desintegración familiar, etc. La mayoría fuimos presos de conciencia. No éramos ni violentistas ni terroristas, ni queríamos el caos para Chile. Pero eso, estimado senador y estimada senadora, fue lo que sufrimos. Una marginación social brutal porque un Estado, con una doctrina de seguridad nacional, lo permitió. Desde el gobierno de Elwin en adelante, se nos ha hablado de reparación adecuada, de reparación efectiva, una reparación rápida y sobre todo humana, porque se quería promover la justicia para remediar en parte todas las normas humanitarias de los derechos humanos vulnerados de nuestras y nuestros trabajadores y trabajadoras. Siempre se nos habló de una reparación integral, pero no ha sido el Estado quien se ha comprometido, sino los gobiernos de turno. Pensamos que ese ha sido el gran problema, ya que nos fueron encasillando en exonerados, en exiliados, en presos políticos, en detenidos desaparecidos, etc. Como si todos hubiéramos sido personas diferentes, viviendo en Chiles distintos, cuando todos sufrimos y seguimos sufriendo de lo mismo. Y desde entonces no nos han respetado nuestra dignidad de persona. Y siempre avanzamos un paso y retrocedemos tres. Un gobierno nos dice vamos a entregar una reparación económica y el gobierno que viene la desconoce. Estimada senadora, estimado senador, ustedes hacen las leyes y están en una comisión tan importante para nuestra sociedad, centrada fundamentalmente en la no aceptación de vulneración de derechos de todos ciudadanos y ciudadanas mediante marginaciones sociales o discriminaciones negativas de seres humanos, no podemos menos que solicitar a ustedes
que humanicen la gestión legislativa y puedan lograr avances significativos en reparación de derechos y poder al final del camino que todos y todas que hemos sufrido de parte de nuestro Estado un atropello físico, mental, profesional, familiar, podríamos tener una sola ley que dé respuesta a los que han sufrido, sufren y sufrirán por parte del Estado una reparación efectiva, acorde a la gravedad del delito que se comete, sin mirar los colores políticos, religiosos o de etnia. Ustedes, estimada senadora, estimado senador, al menos tienen la palabra. Estimados y estimadas, no solamente la reparación vale, es la reparación integral en su conjunto. Hoy tenemos muchas reparaciones pendientes en salud, vivienda, etc. Pero hay una que queremos solicitar su apoyo y gestión. Siempre los beneficios que se dan a los trabajadores y trabajadoras, reajustes, bonos en general, que es muy bueno que se produzcan, pero siempre nosotros y nosotras quedamos fuera de ellos, excluidos nuevamente. Mucho se discutió en el hemiciclo por la ley 21.419 de la PGU. Siempre hubo acuerdo en todo, pero cuando se puso en la mesa si también podían recibir los afectados del terrorismo del Estado, inmediato se puso una barrera. No. Eso atenta a la dignidad de toda persona. Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo distinto y llevarla hacia, estimada senadora y estimado senador, donde corresponde. Atender la demanda en su justo derecho. En estos tiempos de crisis económica se necesitan compromisos claros para aquellos que también son chilenos y chilenas, que los necesitan más que nunca. Tenemos pensiones de hambre, por decirlo menos, estimados. Por ejemplo, tengo en mi poder 2 copias de liquidación de pago al mes en que estamos. Total líquido a pagar, 186.480 pesos. Otra, líquido a pagar, 173.872. Un beneficio para que ayude en algo lo que ya estamos sufriendo de tanto tiempo. Eso, estimado senador y estimada senadora, creo que no puede seguir. Esperamos, como lo decía el compañero Dinamarca, que ya estemos pensando en el 2022 para el presupuesto de 2023. Que tenga una mejoría concreta en la reparación por parte del Estado a las víctimas del golpe de Estado. No nos olvidemos que la gran mayoría de los afectados directos somos personas mayores, con enfermedades físicas y mentales, producto de la violencia ejercida por el Estado. Y en ese sentido, hoy se nos dice que el 40% hoy día tiene problemas de salud mental por el tema de la pandemia. Estimado senadora y senador, ¿cómo será la salud mental de aquellas personas que llevamos más de 40 años con esa pesadilla, sin reparación efectiva en el ámbito personal y familiar? En nuestra marginada provincia de Arauco tenemos aún 5.230 personas afectadas directos de la represión y esposas e hijos beneficiarios de 1.619 y causantes 2.181, con un total de 18.030 personas. Tenemos sobre un 30% de compañeros y compañeras que ya no están y muchos han fallecido por secuencias de la violación a las personas, quedando la mayoría de sus esposas e hijos a la suerte de una sociedad muchas veces indolente. Por eso es que es tan importante que la PGU sea efectivamente para todos y todas los que la necesiten y que no nos dejen afuera. Y que se tenga por ley que los que sufrieron hechos represivos arbitrariamente también sean considerados. Termino
estimado senador presidente y estimada senadora, pidiendo que nos escuchen como seres humanos, que humanicemos la política en su gestión y que nos miremos a los ojos y busquemos la paz y la tranquilidad que nuestro país necesita. Y vean ustedes cómo logramos tener una ley que no nos tenga separados en exonerados, en presos políticos, etc. Una ley que responda a las necesidades que hoy día siente nuestra gente, que fuimos víctimas de un golpe de Estado. Que cuando existan beneficios reales, sea para todos y todas, especialmente aquellos que se han rompido el lomo, perdón la expresión, en muchas partes de un territorio como el nuestro, araucano, que hoy día estamos pasando muchas dificultades de todo tipo, y que fueron estos campesinos que pusieron todo su esfuerzo para hacer crecer esta provincia, y que muchos de ellos no están, porque no fueron entendidos por el gobierno de ese entonces. Por lo tanto, queremos pedirles que puedan acceder a los beneficios de la PGU, para no seguir pensando, estimado senador y estimada senadora, que el Estado de Chile ha renunciado a entregar igualdad de derechos. A lo mejor, estimados representantes de la comisión, en otras audiencias estuvieron todos. Hoy día no lo están. Y tendrán todas sus razones. Pero hubo alguien de una provincia muy abandonada y nos seguimos sintiendo de la misma forma con lo que hoy día está pasando en vuestra comisión. Le agradecemos, presidente, enormemente que nos haya permitido estar aquí. Agradecerle a nuestra nueva senadora y vuelvo a insistir, que le vaya muy bien, porque usted también es parte de nosotros. Salió del sacrificio, del esfuerzo, y eso se valora. Y a nuestros otros representantes de la comisión, ojalá también puedan entendernos y hacer entre todos lo que realmente queremos. Una reparación real, una reparación que efectivamente haga sentir a las personas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y a todos los que sufrimos la violencia del Estado, seres humanos dignos y que tenemos un país que nos reconoce. Presidente, senadora, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a usted, muy amable a ambos por la intervención. También lo mismo que le pedimos a Patricio, que nos haga llegar su texto, por favor, para dejarlo registrado en el acta de la sesión de hoy, y porque además hay planteamientos y peticiones respecto a reparación y de la inclusión en la opción de tener la PGU como parte de quienes son afectos a la ley Vale, los exonerados, en fin, todos los que tienen esta situación y que sabemos que no fueron en su momento escuchados, pero es un continuo permanente de lucha y tenemos que hacerlo. Lo recogemos así y veremos las fórmulas como planteárselo al gobierno del presidente Boric, que es el quien tiene la facultad en el actual modelo, porque es parte de lo que se denomina seguridad social y por tanto es iniciativa permanente de solo el presidente, pero buscaremos la fórmula para poder hacerlo llegar. ¿Ya? Por favor. Bueno, muchas gracias a ambos. Habiéndose cumplido el propósito para el cual fue citada esta reunión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.